En el libro de Proverbios capítulo 8 y el versículo 22. Estamos en el segundo día de esta serie de conferencias de escatología y hoy lo vamos a empezar. Ayer yo di una introducción sobre la profecía, una introducción. Hoy yo voy a empezar en el eterno pasado y el pasado eterno. No es muy comúnmente, pero yo quiero que usted entienda bien y yo lo voy a hablar el principio. Voy a hablar solamente la síntesis en la palabra de Dios del eterno pasado y el pasado eterno. Génesis 1, 2 y 3 nosotros hemos entendido a veces de una manera, pero es otra manera. No es la creación, pero es la reconstrucción de todas las cosas. Ya existía todo. Todo ya estaba hecho, pero fue la reconstrucción. Vamos entonces a leer Proverbios 8 y versículo 22. Jehová me poseía en el principio. Ahora ese principio no es el principio tuyo y mío, de la palabra griega del principio del mundo, tremelios. No es esa palabra. Esa palabra es principio para Dios. Dios no tiene principio. Pero para que tú y yo entendamos que hubo un principio, entonces hay que poner Jehová me poseyó en el principio. Si Jehová posee en el principio Cristo, del cual la sabiduría, entonces Él fue creado, pero no fue creado, Él es Dios. Él es Dios. La filosofía gnóstica decía que Dios no podía crear un mundo imperfecto. Por lo tanto, Dios no podía crear la carne, porque Dios es perfecto y la carne es imperfecta. Pero ahí está el gran misterio de la salvación de Dios, que Dios creó el mundo perfecto, pero por el pecado el mundo se corrompió y Dios envió a Cristo para la restauración de todas las cosas. Entonces ese es el eterno pasado, eterno, y el pasado eterno, sin fecha, del cual nunca los computers del IBM lo podrán saber. Nunca. Nunca. Proverbios 8:22. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, antes de crear todas las cosas, antes de todo. Eternamente tuve el principado, eternamente, el eterno pasado, no el futuro. Cuando hablamos de eternidad pensamos en el futuro, pero es de la eternidad pasada, sin fecha. Antes de la tierra, antes que los abismos fueron engendrados, antes que fuese el son de las aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, había sido yo engendrado. Pero esa palabra engendrada no es prodostisto en el griego, que es algo creado, es arche, es la fórmula de la creación, es el maestro de la creación, es la fórmula, Cristo, que creó todas las cosas. Entonces, al pensar en esta noche, ayer le dio una introducción sobre la profecía, yo lo voy a empezar sobre el eterno pasado. Después de los otros días voy a hablar sobre la generación preadámica, la generación que hubo aquí antes de Adán. Adán no fue el primer hombre. No fue. Hubo otra generación aquí a muchos y muchos millones de años atrás y la Biblia habla de ella. Y nosotros lo vamos a estudiar. Durante esta semana usted va a cambiar totalmente su modo de pensar, su modo de entender las cosas. Hay 48 razones del diluvio de Lucifer en Génesis 1:2. De la tierra estaba sin forma y vacía. Dios no crea nada sin forma y vacío. Lucifer lo destruyó todo cuando él vino a la tierra, cuando Dios le echó de los cielos. Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay millones de años de distinción. Y nosotros vamos a estudiar el diluvio de Lucifer y el diluvio de Noé, que son dos distintos. Y cuando Pedro habla de diluvio, muchos lo han atribuido a Noé, pero eso no es cierto. Es el diluvio de Lucifer que destruyó todas las cosas. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, reconocemos y nos humillamos delante de tu presencia y delante de tu gran poder, sabiendo que no podemos hacer, Señor, solos, pero que tú estás en nosotros y nosotros estamos en ti. Me humillo delante de esta gran presencia llamada Jehová Elohim, Jehová Kadosh, Jehová Tadechesku, Jehová Shalom. Me humillo delante de ti en esta noche y reconozco la sabiduría tuya. Y te pedimos que tu sabiduría pueda llenarnos nuestro corazón y nuestra mente en esta noche para entender tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Podéis sentar, por favor.
el eterno pasado o el pasado eterno. Efesios capítulo 3 y el versículo 9, usted va a encontrar que la palabra de Dios lo relata el eterno pasado, y de aclarar a todos cuál sea la dispersión del misterio escondido desde los siglos en Dios, los siglos eternos antes, los siglos en Dios, del cual creó todas las cosas. Hechos 15:18 y Colosenses 1:18. Hebreos 1:10 dice, desde el antiguo tú ya existías. Mira bien, el eterno pasado, para que usted pueda entender toda la Escritura. El eterno pasado o el pasado eterno es la llave, es la clave de toda la historia humana. Usted tiene que entenderla, el principio. Porque el eterno pasado marca la frontera entre el tiempo y la eternidad, que son dos cosas distintas. Los cielos fueron hechos primeros porque el ejército celestial alababa a Dios en toda su plenitud antes de Él crear la tierra. La tierra no fue lo primero que Dios creó, fue la última cosa que Dios creó. Abra tu Biblia en Job, capítulo 38 y el versículo 4. Job, capítulo 38 y el versículo 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Hazme saber si tienes inteligencia. El versículo 7. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban los hijos de Dios. Quiere decir que cuando Dios creó la tierra, ya el sol, la luna, las estrellas, los planetas ya existían. Dios no creó los planetas en Génesis 1. La palabra sea no es creación, es bara. La palabra sea es una permisión divina para aparecer algo que estaba escondido, algo que ya existía, algo que ya estaba hecho. Génesis 1 no es la creación, es la reconstrucción de todas las cosas, de la destrucción que Lucifer lo trajo aquí, porque Lucifer fue el primer gobernante del mundo. Cuando él fue echado del cielo, cuando él pecó contra Dios, él terminó con la tierra, él la destruyó por completo. Y cuando Dios entonces puso el hombre en el lugar del Edén, Dios reconstruyó la tierra. La reconstruyó, o sea, tiene que entender eso. La palabra hebrea, bara, que quiere decir traer a la existencia o hacer aparecer, en Hebreos 11:3 la palabra dice, por fe entendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios. Dios habló. Es el poder de la palabra de Dios. Entendemos por fe que fue así. No de una explosión atómica. No de una explosión de como habla la doctrina, la incalificable miseria de la doctrina de la evolución. Si yo digo a usted que el mundo fue formado entonces por partículas y por una explosión de gametas, es lo mismo que esa Biblia fue hecha de una explosión de una imprenta. ¿Tiene sentido? ¿Tiene sentido? Génesis 1:2, esa palabra bara, en Hebreos 11:3, es usada 7 veces en los 2 capítulos. Bara, traer a la existencia, algo que ya estaba. Y todas las demás escrituras, las palabras hacer y crear, son usadas probando que los 6 días del trabajo divino en la tierra fue de reconstrucción, no creación. Dios no dijo sea el sol ya estaba allí. Dios no dijo sea la luna, ella estaba allí. Dios dijo sea para traer a la aparición algo que ya estaba hecho. Algo que ya estaba hecho. Génesis 1:1. Vamos a empezar en el principio, lo vamos a terminar en el Apocalipsis 22. There's a long way to go. El universo es traído a la existencia. Dios habló. Traído a la existencia. Génesis 1:21, las criaturas marinas fueron creadas. Y en Génesis 1:22, el hombre fue creado. Del polvo. Esa palabra es asa, algo derivado del polvo. Esta palabra bara es reservada para la introducción de las 3 grandes esferas de la existencia. Primero, el mundo material, el mundo natural, la vida natural de todas las cosas creadas y vivientes, y el mundo espiritual, la vida espiritual. Antes que el mundo material fuese, Dios era. Antes que el universo fuese, Dios era, que Él es eterno. El mundo material vino en consecuencia de los espiritual. La Biblia dice, entendemos que lo que fue hecho de lo que no existía. ¿Me entiendes? El mundo espiritual es primero, después el mundo material.
La tierra fue llamada por Dios de tierra seca en Génesis 1:10, probando que la tierra fue creada seca y posteriormente se tornó sumergida en agua a la causa del pecado. Génesis 1:2, abra tu Biblia ahí, que usted entienda. Mira bien, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El original hebreo es Dios. En el principio creó los cielos y la tierra. Dios abre la cortina como Dios. Dios. Mira bien el versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Dios no creó nada desordenado y vacío. Nada. Abra tu Biblia en Isaías 45:18. Ustedes van a trabajar esta semana. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, y que formó la tierra. Él la creó y la compuso. No la creó en vano. Para que fuese habitada la creó. Yo, Jehová, yo soy y no hay otro. Dios no creó la tierra en un caos. Dios la creó perfecta en su estado original. Génesis 1:1, cuando Dios la creó, entonces cuando Dios lo creó, la tierra ya existía. Cuando Satanás se rebeló en el cielo y Dios lo arrojó a la tierra ya existía. Y Él vino aquí en Génesis 1:2 y Él la destruyó por completo. La destruyó. Quedó sumergida en el diluvio de Lucifer. Salmo 104, 5 y 9 dice, la tierra fue sumergida a tu reprensión. Segundo Pedro 3, 5, 7 dice que la tierra fue anegada en agua. Pero yo quiero leer bien eso para que usted no aplique al diluvio de Noé. Abra tu Biblia, segundo Pedro capítulo 3 y el versículo 5. Estos ignoraron voluntariamente que el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, también la tierra. No dice el tiempo de Noé. El tiempo antiguo, la generación preadámica, la generación antes de Adán aquí. Y también la tierra que proviene del agua y por agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces, no dice el diluvio de Noé, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Quiere decir que el agua cubría la faz del abismo. Y Satanás destruyó la vegetación, los árboles, todo. Y lo dejó la tierra en un caos. Por eso había tinieblas. Dios no crea nada en tinieblas. Dios es luz. Y en Él no hay tinieblas. ¿Me entiendes? Okay. Este pecado fue el de Lucifer y de la generación preadámica. Isaías capítulo 14 y el versículo 12. Mantenga en mente esos versículos porque no se lo vamos a repetir para no perder tiempo. Mantengan en la mente. Versículo 12 de Isaías 14. Como caíste del cielo. Mira bien, caíste. Cayó para un lugar. Cayó para algún lugar. Como caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana. Cuando fuiste echado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Él fue el primer gobernante de la tierra, Lucifer, Satanás. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio y me sentaré al lado del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú fuiste derribado y eres derribado hasta el infierno, a los lados del abismo. Mira bien. Cuando Satanás, Dios lo echó del cielo. ¿Entiendes? Él vino a la tierra. A la tierra. No existía California, Beverly Hills, and Monte. No existía eso. No existía nada. La generación preadámica estaba aquí antes de todas las cosas. Antes de todas las cosas. Pero la generación preadámica pecó en contra de Dios y la consecuencia de ella fue el diluvio de Lucifer que lo arrasó con todas las cosas. Más adelante usted va a ver. Génesis 1:1 habla cuando todo el universo fue creado y sin habitantes, en el eterno pasado, mientras que Génesis 1:2 se refiere al caos por la razón del pecado de Lucifer y de la generación preadámica. Génesis 1:3 a 31 habla de la revelación de la restauración de la tierra debido al caos que se encontraba en su segunda y presente habitación por el hombre y los animales de la tierra nueva, cuando vivimos ya nosotros 6,000 años, que lo podemos conectar en 6,000 años, pero eso no es algo correcto, que lo podemos determinar. El diluvio de Lucifer fue el más desastroso y duró más tiempo que el diluvio de Noé.
Porque fue destruido aún la vegetación, mientras que en 1 año y 17 días del diluvio de Noé no lo destruyó la vegetación, según Génesis 7:11. Abra tu Biblia en Jeremías 4, 23, 26. Jeremías 4, 23, 26. Mira bien. Miré a la tierra y aquí estaba asolada y vacía. Eso es el diluvio de Lucifer. Y los cielos, y no había en ellos luz. No había luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre. Quiere decir que la generación preadámica fueron destruidas con el diluvio de Lucifer. Entonces, hoy día, los científicos de Massachusetts han descubierto los fósiles de los animales prehistóricos que fueron descubiertos con su barriga todavía, su estómago lleno de comida y su boca llena de comida. Que un diluvio los tomó de sorpresa. Que no fue el diluvio de Lucifer, de Noé, porque las aguas fueron subiendo a los pocos. El diluvio de Lucifer tomó los animales de sorpresa y los destruyó en una sola vez. Y lo han encontrado ahora los fósiles en Australia, en Alemania, en Checoslovaquia, los animales prehistóricos con comida en la boca, que iban a comer, pero un diluvio los tomó a ellos de sorpresa. La ciencia confirma lo que dice la palabra de Dios. I love that. Mira bien. Miré y he aquí no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. En el diluvio de Noé, mira bien, en el arca Dios reservó los animales, pero se habían ido, se habían destruido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto. En el diluvio de Noé la vegetación no fue destruida, porque el ave salió del arca y corrió un olivo, una rama de olivo. No fue destruida. En el diluvio de Lucifer él lo destruyó todo. Y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová y delante de su ira. Destruyó todo. Este es el diluvio de Lucifer que usted tiene que entender el principio de todas las cosas, Génesis 1:2. Cuando el universo fue creado y sin habitantes, en Génesis 1:1, después Génesis 1:2, se refiere al caos de la razón del pecado de Lucifer. El diluvio de Lucifer fue mucho más veces, 457 veces peor que el diluvio de Noé. Porque Dios lo reservó a los animales y 8 personas para seguir la procreación en el mundo. No hay ningún conflicto entre la ciencia y entre la Biblia. Ninguno. Los verdaderos descubrimientos científicos deben distinguirse de las meras y simples teorías. Teoría es algo que no es probado. Cuando usted está en la universidad, usted estudia una teoría, algo que no es cierto. Pero una tesis, usted afirma. Esto no es teoría, eso es tesis. La palabra de Dios es una tesis. La ciencia, o especialmente la geología, que estudia las piedras y las rocas, está todavía nueva y neófita, y el testimonio de las rocas y piedras es todavía incierto y prematuro. Las verdaderas declaraciones de la palabra de Dios deben también ser distinguidos en toda interpretación humana de ellas. Cuando el hombre finalmente estuviera de acuerdo en relación a la edad de la tierra y agregar los muchos años de los 6,000 años históricos de Génesis 1:1 y Génesis 1:2, entonces no habrá ningún conflicto entre el libro de Génesis y la ciencia, porque el libro de Génesis es el mayor libro científico jamás escrito antes. Solo que la ciencia no lo puede admitir, pero él lo es. Primero, quiero dejar bien claro contigo, bien claro. No existía nada. Dios hizo todas las cosas. Él sopló, trajo a la existencia. Bara, permitió aparición. Satanás fue echado del cielo y destruyó a esa tierra y la generación pre-Adán. Cuando Dios creó a Adán, esta es nuestra generación y la única que Dios quiso revelar a nosotros. Pero la palabra de Dios lo detalla en detalles. Nos vamos a estudiar los otros días las consecuencias que llevaron a la generación preadámica a desaparecer. Entonces usted encontrará cavernas o cuevas en Chile, o en Colombia, o en Bogotá,
cuevas y cavernas dibujado el Challenger, y dibujado la Luna y el Sol, y dibujado los otros planetas. ¿Cómo usted puede explicar tal cosa? Solo hay una explicación. Aquí hubo una generación antes de nosotros, y fue destruida. En primer lugar, cosas que la Biblia no habla sobre la creación. Primero, que el principio fue a unos 6.000 años atrás. La Biblia no dice eso. La Biblia no lo dice. Las piedras que los geólogos lo han descubierto de 10 millones de años o 20 millones de años, es cierto. Porque Génesis 1.1 y Génesis 1.2 hay millones de años de separación. Millones. Segundo, que la tierra fue creada en los 6.000 años atrás, eso no es cierto. Tercero, que los 6 días de trabajo de Génesis 1.3 y 2.25 fue el mismo trabajo original de Génesis 1, porque no es cierto. Eso es la reconstrucción de todas las cosas. Cuarto, que la tierra fue creada como un caos y vacía, sin forma y sumergida en agua, eso no es cierto. Isaías 45:18 dice que yo la creé para que fuese habitada y no la creé en vano. Quinto, que la luz y las tinieblas fueron creadas en el día 1 de Génesis 1:3 a 5, eso no es cierto. Porque las luz y las tinieblas ya estaban presentes en el reinado de Lucifer antes de Adán. Y cuando la tierra fue sumergida en el diluvio de Lucifer, por la causa del pecado, las tinieblas cubrieron la tierra, no antes. Entonces los cielos no dieron su luz. Por eso que las tinieblas estaban sobre el abismo, pero el Espíritu de Dios pairaba sobre las aguas, porque Dios la había creado, pero no había luz. El Espíritu que paraba sobre las aguas es el Espíritu de creación de Dios, de la permisión divina de Dios. Ese es el Espíritu que estaba sobre las aguas. Sexto, que las nubes y el agua fueron creadas en el día 2, eso no es cierto. Génesis 1:6 a 8, en contrario, las nubes dieron lluvia a la tierra durante todo el tiempo de reinado de Lucifer en la tierra con sus ángeles caídos. Porque la Biblia dice, la escritura que yo leí en Jeremías 4:23 a 26, que no había vegetación, porque Él la destruyó, y no puede haber vegetación sin haber agua y sin haber lluvia. Entonces llovía antes. Algunos teólogos habían dicho que hasta entonces Enoch no había llovido sobre la tierra. Cierto, hasta Enoch, en la nueva generación, pero no en la generación pasada, no en el eterno pasado. ¿Okay? La tierra fue hecha en el principio, después Dios la reconstruyó, para que usted entienda el propósito de Dios hasta el final de los tiempos. Octavo lugar, que la tierra era seca. Por la primera vez en Génesis 1:9-13, la tierra era seca desde su creación en el eterno pasado hasta el día que el diluvio vino sobre la tierra y causó el pecado. Segundo Pedro 3:5-8, por esto es llamada de tierra seca, porque antes era tierra seca y después Dios hizo un firmamento y la dividió. Pero era seca en principio, no había diluvios. Nono, que la tierra produjo vegetación por primera vez en el día 3 no es cierto. Génesis 1:9-13. Eso no es porque ya había vegetación y árboles frutales en el reinado de Lucifer, por eso la destruyó. En la escritura de Jeremías. Décimo, que el sol, presta atención bien, que el sol, la luna y las estrellas fueron creados en el día 4 de la creación, eso no es cierto. Porque ellos habían sido creados en el principio, antes que la tierra existiera. Como dice Job 38:7, que las estrellas del alba le alababan cuando yo fundaba la tierra. Entonces el sol, la luna, las estrellas, la Vía Láctea, solamente en nuestra galaxia, los 60 trillones de estrellas que hay, Dios la había creado antes que la tierra, que no es nada. ¿Entienden? Una estrella tiene 24 veces más el tamaño de la tierra. Una. La Andrómeda está a 1.000.000 de años luz del hombre. El hombre jamás llegará a ella. Cuando la Biblia dice que las estrellas cayeron del cielo, no es literal. Porque si la estrella cayera del cielo, ella quedaría así en la tierra. ¿Me entiendes? Porque ella es muchas veces mayor. Ese es un acto simbólico, alegórico del juicio de Dios.
Las estrellas no pueden caer de la tierra porque la gravedad eterna Dios la fijó en el cielo y nunca saldrá de ahí. Nunca. El trabajo del día 4 fue el trabajo de regular el sol, la luna, las estrellas en conexión con la tierra restaurada. Dios reguló el sol, la luna, las estrellas, y Jesús lo estaba diciendo, un poquito más para la izquierda, 10 centímetros para la derecha, 10 para arriba, porque los científicos de UCLA van a decir que hicieron las cosas mal, para arriba. Él la reconstruyó y la puso en su lugar. Él la reconstruyó todas las cosas y las reguló en conexión con la tierra restaurada. Entonces que las aves, bestias y el hombre fueron creados en el día 5 y 6, alrededor de 6.000 años atrás. Esto no es cierto, es el contrario. Algunos fueron creados anteriormente, ya existía antes del reinado de Lucifer y fueron destruidos por el diluvio de Lucifer, la generación preadámica que nosotros vamos a estudiar más adelante. Mira bien, mira bien. Esto es sencillo, sencillo. Cuando usted estudia Génesis 1, es la reconstrucción. ¿Okay? De lo que ya había antes. No es la creación, es la reconstrucción. 12º lugar, cosas que no habla la Biblia de la creación, que Adán fue el primer hombre que vivió en la tierra. El hombre y las naciones ya estaban en la tierra cuando Lucifer la destruyó y cuando él reinó sobre ellos. El 13º lugar, que los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay son producto de la evolución. Esto es mentira. Dios lo creó a ellos todos. Apocalipsis 4:11 dice: y por ti todas las cosas son hechas y tienen ser porque tú las creaste. Él creó. 14. No es cierto que el hombre que conocemos hoy es producto de forma inferior de vida, o que ha venido de un pasado oscuro y dudoso de las cavernas o de alguna otra forma inferior de vida y pasado por un estadio de inteligencia inferior y pasando por un proceso de desarrollo físico y mental. Eso no es cierto. Si el hombre vino del mono, el San Diego Zoo debería estar entonces desarrollándose hasta hoy. Eso no es cierto, está igual. Eso es mentira. Mira bien, la Biblia enseña que el hombre fue creado perfecto y altamente inteligente, con la habilidad de nombrar todas las demás cosas creadas por Dios. Desde el día en que el hombre fue creado, el hombre, cuando él cayó en pecado, él se depravó. Y él perdió la inteligencia divina en su cerebro mental, él perdió la autoridad y ese cerebro está oscuro por el pecado. Por eso los científicos dicen que usamos 3, 4, 5% de nuestro cerebro. Y hay 100% para usarlo. Esos 100% está en negro, porque el pecado lo deturpó, lo cerró. Adán no fue al New York Library para buscar a las librerías para nombrar los animales. Él era un hombre inteligentísimo. Era un hombre perfecto. Él nombró todos los animales en un día solo. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. Porque no hubo hombre más sabio e inteligente que él. Salomón es el reinado. Esa es otra cosa. Salomón es producto de la carne del pecado. Adán no fue procreado. Él fue hecho por Dios. Hasta que él conoció pecado. ¿Me entiendes? Es la tipografía de Cristo que no conoció pecado. Ni antes ni después. Por eso Jesús es llamado el segundo Adán. Dios creó al hombre perfecto, sin pecado. Dios dejó escritos libros de orígenes, como en Génesis, para revelar al hombre el origen de los cielos y de la tierra y todo lo que en ellos hay. Dios dijo a Moisés que escribiera. Éxodo 17:14, Éxodo 34:27. Y Moisés lo hizo, Éxodo 24:5-7. Dios dejó escrito tal libro para declarar que Él es el creador personal y que nada fue evolucionado en billones de años para revelar el mundo preadámico y su destrucción antes de Adán. Dios es único.
para tener el hombre un récord de la restauración de la tierra a un segundo estado habitable y revelar los hechos concernientes al hombre y los animales que hoy conocemos, y para revelar y tener un récord de la historia de la caída del hombre, la segunda maldición sobre la tierra y el terrible estado pecaminoso del hombre ahora. Los 2391 años hasta el tiempo de Moisés, hasta la introducción de la ley y hasta los nuestros días, donde el hombre está bajo la maldición del pecado. ¿Okay? En las universidades hoy se niega lo que yo he dicho a usted, pero yo no me preocupo con ellos, porque esto es la verdad absoluta. ¿Okay? Segundo lugar, los hechos divinos en cada día de la creación. Abra tu Biblia en Génesis 1:5. Hechos divinos. Génesis 1:5. Y llamó Dios la luz día, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. En primer lugar, Dios dijo, 2 puntos, divino propósito declarado, Dios dijo. Inmediatamente el día vino y el divino propósito fue realizado. Él dijo y fue. ¿Entiendes? El poder de la palabra de Dios. Segundo, Dios vio. Es la divina inspección y satisfacción. Dios inspeccionó todo lo que Él había hecho. ¿Ok? Y Él se tornó satisfecho. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena. Él vio. ¿Okay? Tercero, Dios dividió. La división divina. Haciendo que la luz y las tinieblas fueron distintas una de la otra en todas las partes de la tierra. Génesis 1:4. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Hay una separación. ¿Por qué lo separó? Porque Lucifer fue echado a la tierra primero. En la generación preadama que Él la destruyó, entonces Dios hizo una separación, porque en la tierra no había tinieblas, había solo luz. ¿Entiendes? Él hizo una separación para distinguir entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Entre yo y entre Satanás. Hay una división. No hay ninguna compatibilidad entre Él y entre yo. Él para allá, yo para acá. Somos distintos. Dos reinos diferentes, dos señores, dos cabezas. Y los dos no pueden sentarse en un trono solo. Un solo tiene que sentar. Y su nombre es Jesús. Dios llamó, 2 puntos. Cuarto, el nombramiento divino de luz y tinieblas. Génesis 1:5. Llamó Dios luz día y las tinieblas noche. Este fue todo el trabajo del día 1. El sol, la luna, las estrellas, la tierra y el agua y tinieblas y la luz habían sido creados antes del día primero. Usted puede entender, ese es el día primero, ese es el principio. El trabajo de los 6 días fue esencialmente la restauración del planeta Tierra a un segundo estado habitable y la creación de un nuevo sistema social para tomar el lugar de Lucifer, que reinó y causó la destrucción de la tierra por su diluvio. Ezequiel 28, versículo 11 a 17. Este fue el día primero de la restauración de Dios. Quiero ir rápido aquí para que usted no pierda el hilo. Día 2, Génesis 1:8. Y llamó Dios la expansión cielos. Y llamó Dios la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana y el segundo día. Dios dijo, divino propósito declarado. Él dijo, Génesis 1:6. Luego dijo Dios, haya expansión en el medio de las aguas. Segundo, Dios hizo el divino trabajo de restauración del firmamento para hacer aparecer de las nubes para que ellas retuvieran el agua. Génesis 1:7. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión y las aguas que estaban sobre la expansión. Ellas ya estaban allí. Dios dijo que Dios creó las aguas. No, ellas estaban ahí. ¿Me entiendes? Esa es la distinción. Ella estaba, Dios estaba reconstruyendo todas las cosas. Reconstruyendo. Y en cuarto lugar, Dios llamó. El nombramiento divino del firmamento. Dios llamó. Dios llamó. Dios llamó la expansión cielos. Y fue la tarde, la mañana y el día segundo. Dios dividió, las aguas fueron puestas de vuelta en las nubes para que diese lluvia sobre la tierra, en igual que Lucifer reinaba. Génesis 1:7. 1:7. Él le hizo llover sobre la tierra.
Cuando Satanás pecó y vino el diluvio, los cielos se estancaron por la maldición. Y después entonces Dios hizo llover, cuando Dios creó a Adán. Día 3, Génesis 1:13. Lea. Y fue la tarde, la mañana y el día tercero. Primero, Dios dijo, divina permisión y declaración concerniente a la tierra y las aguas. Dios dijo. Segundo, Dios llamó, nombramiento divino de las aguas y de la tierra. Dios llamó, Génesis 1:10. Él llamó. Y llamó Dios lo seco tierra. Y la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Segundo, Dios vio. Divina inspección de Dios. Dios vio, Dios llamó, nombramiento divino, una divina inspección de satisfacción. Él vio que era bueno, Él aprobó su propia obra. Cuarto, Dios dijo, la declaración divina del propósito de la permisión concerniente a la vida de las plantas. Génesis 1:11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de que semilla, árbol de fruto, que de fruto. Dice produzca, porque ya estaba. Él no dijo creó, Él dijo produzca. ¿Entiendes? Produzca. Produzca, ya estaba chiquito, Dios dijo produzca. Porque ya estaba ahí, Dios no creó la hierba, la plantación ya estaba y Dios la restauró. Dios dijo produzca. La tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto y frutos sobre la tierra. ¿Ok? Dios dijo. Entonces Dios vio la inspección divina, la satisfacción en Génesis 1:12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da su fruto, y la semilla en su género. Y vio Dios que era bueno. Día 4. Génesis 1:19. Fue la tarde, la mañana y el día 4. Usted ya quiere que llegue el día 7, ¿verdad? Alma. Dios dijo, divino permiso de Dios. Génesis 1:14. Luego dijo Dios, haya lumbreras, haya. Él llamó a lo que ya existía. Él no creó las lumbreras. Él dijo haya, porque ya estaba ahí. Estaba en el cielo. Haya lumbreras. Haya lumbreras. Versículo 14. En la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones y para los días y para los años. Dios hizo la regulación divina nuevamente del sistema solar en el versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que sonase el día y la lumbrera menor para que sonase la noche. Dios hizo, ya estaba, Él trajo a la existencia, ya estaba ahí. Él quitó la neblina de las tinieblas para que apareciera la luz. Cuando Satanás pecó hubo tinieblas en la tierra. Usted entienda bien. Tercero, Dios puso divino poder de poner y quitar algo. Dios puso las lumbreras, las reguló igualmente al estar normal, anterior al caos de Génesis 1:2. Él las reguló para el invierno, para el verano, para el otoño y para la primavera. Él los reguló. Reguló. Y cuarto, Dios vio la divina inspección divina en versículo 18. Y Dios vio que era bueno. Y Dios aprobó. Día número 5. Génesis 1:23. Y dijo Dios, Génesis 1:20. Dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes. Él no creó las aguas ya estaban. Él dijo, produzca seres vivientes. Produzca, porque los seres vivientes ya estaban en ellas, necesitaban reproducirse, porque ya estaban. Produzca las aguas seres vivientes y las aves que vuelan sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Dios creó, divino hecho de traer nueva a las criaturas la existencia de las criaturas que ya existían. Génesis 1:21. Tercero, Dios dio la divina inspección y satisfacción. Génesis 1:21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve de las aguas que producían según su género. Toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Tercero, vio Dios la divina inspección. Cuarto, Dios bendijo. Divino poder reproductivo impartido para llenar la tierra de las aguas. Mira bien, no hay quiero dejar bien claro, nada y nadie se puede mover a no ser por Dios. Los animales estaban allí, pero estaban los animales que Dios creó. Ellos no habían reproducido aún todavía, porque Dios no les había dado a ellos el poder de la reproducción. ¿Me entiendes? Entonces Dios dijo, reproduzca los animales. Cuando Dios dio la permisión, entonces ellos empezaron a reproducir. Antes no, antes estaban solamente un par de cada animal que Dios creó.
¿Me entendiste bien? Nada se puede mover a no ser por Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Todo lo que existe. ¿Okay? Y Dios bendijo, Génesis 1:22. Y los bendijo Dios y dijo: fructificad y multiplicaos. Ahí que dijo Dios: llenad las aguas de los mares y multiplíquese las aves en la tierra. Poder reproductivo impartido por voluntad divina para llenar la tierra y las aguas. Y quinto lugar, Dios dijo, la divina orden de reproducción marina y doméstica en Génesis 1:22, Dios dijo: reproduzca. ¿Qué poder es el Señor? ¿Qué autoridad es este Dios que tú y yo servimos? The little poor devil, he is nothing. El Señor es tan grande, tan poderoso, todo está en sus manos. Él es Señor. Día 6, ya estamos llegando allá, no te aflijas. Día 6, Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, la mañana y el sexto día. Dios dijo, el divino propósito declarado. Dios hizo divina formación de los cuerpos con sus manos. Génesis 1:25. Y lo hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dios dio la inspección, la satisfacción. Cuarto, Dios dijo, el plan divino para hacer del hombre la originalidad de su trabajo según su imagen y semejanza espiritual. Génesis 1:26, el hombre es la corona de la creación de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, no dijo haré, él dijo hagamos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, el plural, hagamos. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces del mar, y las aves de los cielos, y las bestias y de la tierra, y todo el animal que arrastra la tierra. Dios dijo, creé el hombre a mi imagen y semejanza. No en su físico, en su espíritu. En su alma, y en su espíritu. Cuando la Biblia dice que Moisés vio las espaldas de Dios, Moisés no vio las espaldas de Dios porque Dios no tiene espaldas. Dios es un espíritu. Moisés vio las espaldas de Cristo cuando pasó sobre la roca. Fue Cristo que pasó. Los tres son uno de Jesús. ¿Entiendes? Dios es un espíritu. Él es un espíritu. ¿Me entiendes? Dios creó el divino trabajo de la creación. Génesis 1:26 en quinto lugar. Y Génesis 1:27, Él creó. Él hizo. Y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios. Varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Dios bendijo el divino favor, Génesis 1:28. Séptimo, Dios dijo la divina orden reproductiva al hombre de superioridad en relación a la vida animal. Esto de comparar el hombre contra el animal, eso no es cierto. Dios creó el hombre con poder. Dios creó el hombre con autoridad. Dios creó el hombre para enseñar. Dios creó el hombre para liderar. Dios creó el hombre para administrar. Dios creó el hombre para dirigir. Dios creó el hombre para estar en San Diego Zoo. ¿Entiendes? Hay una distinción entre los animales y entre el hombre. El hombre es la corona de la creación de Dios. Y la mujer es la corona del hombre. Dios creó. Dios bendijo. Dios dijo. Dios dijo la divina provisión alimenticia al hombre. Génesis 1:29 y 30. Podrás comer de todo lo que yo te he dado, menos de la bendita árbol del jardín. Y Dios dio la divina satisfacción. Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho era de bueno en gran manera. Y fue el 10. Ok. Así pues, terminó el trabajo de los 6 días de reconstrucción. Fue terminado. Empezó cuando Dios dijo, sea la luz, Génesis 1:3, presta atención ahora. Y terminó exactamente a 144 horas después de los 6 días de 24 horas cada uno. Cuando la tierra caótica, o sea, sin forma y vacía y desordenada, fue hecha nuevamente perfecta por la segunda vez, la restauración de la tierra en su estado habitable, igual al estado original cuando Satanás vino a habitar en la tierra.
Anteriormente a Adán, en la generación preadámica. La Biblia dice que todo lo que Dios hizo era bueno en gran manera. Génesis 1:31 probando de esta manera que nunca hubo un proceso de evolución de algunas pocas moléculas que desarrollaran a sí mismas, sino que todo lo que hizo Dios en su perfección nunca fue creado en 2, 3 o 4 veces, pero fue creado en su estado secundario de la restauración. Cuando Él lo restauró, lo creó en 6 días. Porque Dios no usa crédito. Dios hace de una sola vez. Dios no sana a crédito, mañana y después mañana y pasado mañana. Él sana en el momento. ¿Me entiendes? Cuando Él hace un milagro, la Biblia dice, inmediatamente se levantó el paralítico y caminó. Es ahora. Dios, todo es ahora, now. Por eso Jesucristo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Él no estará y Él no estuvo. Él está para siempre. El eterno presente para Dios. Dios siempre es ahora. Eclesiastés 3:15, abre tu Biblia. Eclesiastés 3:15. Eclesiastés 3:15. Aquello que fue, ya es. Y lo que ha de ser, fue ya. Dios llama lo nuevo, viejo, y restaura lo que ya pasó. Tú y yo estamos viviendo ahora, pero para Dios eso ya fue. Porque Él es eterno. Para eso Él ya vivió, porque Él es eterno. Ya vivió porque el último capítulo de Apocalipsis 22 está hecho. Quiere decir que el panorama del mundo que se terminará, Dios en el eterno principio lo puso en su computadora. Él ya sabe el final de la película porque Él es su director y su creador. ¿Me entienden? Él ya sabe el final, que será un final feliz como todas las buenas películas. Por eso Él ya sabe el final, porque Él hizo. Él creó todas las cosas y el bien siempre triunfará sobre el mal. Siempre. Por eso Satanás lo trata de destruir a usted, porque Él te odia, porque Él le envidia a Cristo, porque Cristo todo lo creó con su poder y su autoridad. Por eso Satanás no te puede ver y Él te odia, porque tú y yo, meros pecadores, hombres y mujeres nacidos en carne, algún día tú y yo seremos igual a Jesucristo, algo que Satanás nunca podrá hacer. Por eso Él te odia. Por eso Él dijo, yo subiré, yo me asentaré, yo seré igual al Altísimo. Él se contentaba en ser igual, porque más no podía ser. Pero Él no puso ser igual, porque igual a mi Dios no hay otro Dios. No hay otro Dios. Oh, glory. Yes, yes, yes. Aplauda al verdadero Dios, al único Dios, al Dios grande y poderoso. Yes. Él es el Dios todopoderoso. Yes. Él es Dios y después de Él no hay otro. Ya voy a predicar. Ya voy a predicar. Falta el día séptimo. Génesis 2:2. Ajá. Génesis 2:2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Pero esa palabra hizo en hebreo es restaurar. Y reposó en el día séptimo de toda obra que hizo Dios. ¿Usted cree que Dios reposó de verdad? No. Dios es un espíritu y un espíritu no cansa. Él dio el ejemplo para ti y para mí, que cada día basta su mal. Él pudiera haber restaurado todo en un solo día, o una hora, o un minuto, o un segundo. Él lo hizo en 6 días, cada día en su tiempo determinado, para enseñar al hombre que hay tiempo bajo el cielo para todas las cosas. ¿Usted cree que cuando Dios terminó de restaurar, Él se sentó al lado de una alberca con orange juice y puso en TV para descansar? No. Él es un espíritu.
Él no cansa. La Biblia dice, yo soy Jehová, yo no canso, yo no cambio, yo soy igual. Primero, del día séptimo, Dios terminó, divino final y complemento perfecto, y la unidad de todas las cosas, Génesis 2. Fueron acabados o terminados la restauración de la tierra y todo su ejército en ellos. ¿Okay? Segundo, Dios descansó, el divino reposo de Dios. Abre tu Biblia en Eclesiastés 3:11. Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo Dios hermoso en su tiempo. Por eso la Biblia dice, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Todo lo hizo hermoso en su tiempo. Y ha puesto la eternidad en el corazón de ellos. Eternidad. Dios, entiéndalo bien, creó el hombre perfecto. Dios nunca creó el hombre para que muriera. Dios nunca creó el hombre para que estuviera en a Los Angeles Memorial Hospital. Dios nunca creó el hombre para que fornicara, para que adulterara. Dios lo creó perfecto para vivir en una perfección con Él, pero el hombre eligió el pecado y la destrucción. Entonces no es la culpa de Dios. Dios no tiene culpa de nada, de nadie. Puso eternidad en el corazón de ellos. Dios creó todas las cosas para ser eterna, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ningún sabio, ninguna universidad, ningún hombre en la faz de la tierra, ni Einstein, ni nadie podrá entender el poderío de la creación de Dios. Podrá entender cómo es que Él trajo a la existencia algo que no existía. Porque para usted hacer algo, usted necesita de la materia prima que deriva lo que usted va a hacer. Pero Dios creó todo sin lo que no existía de nada. Esto que es poder. Esto sí es poder. Entonces Dios bendijo en Génesis 2:3, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que había hecho en la creación, la restauración. Dios bendijo, la divina aprobación. Y el cuarto, Dios santificó, la divina separación y la dedicación. Génesis 2:3, y Dios santificó. Santificó. Quiere decir que Él separó. Rápidamente yo voy aquí a terminar esos 3 puntos. Tercero, mira bien, quiero que usted entienda, porque tal vez hasta mañana usted, hasta mañana por la noche, mañana por la noche, usted, no quiero que pierda el hilo. Mira bien, la definición de la palabra sea. Siempre cuando Dios ha dicho sea, sea, sea. La palabra sea es usada 13 veces en el capítulo 1. Y también es usada 1464 veces por toda la Biblia, y en ninguna parte esta palabra es usada para un acto creativo. La palabra tiene el sentido de hacer aparecer, o hacer visible, o traer a la existencia, de expresar una permisión del propósito divino en conexión con las cosas que ya existían. Sea la luz, porque la luz ya estaba. La luz, el firmamento y las aguas, la tierra, las tinieblas y todas las demás cosas aquí mencionadas ya existían en el universo, pero había sido echada al estado caótico del cual Lucifer lo había puesto. El propósito original de todas las cosas ya existentes habían sido anuladas, mira bien, por la causa del pecado de la generación preadámica, o sea, del reinado de Lucifer antes de Adán. Ahora, en la restauración de la tierra, al estado secundario perfecto, al estado original, Dios solamente dio orden que el sol apareciera, que la luz apareciera y que el planeta en sí apareciera para restaurarlo, como había hecho su luz durante el primer reinado de Lucifer. ¿Ok? Tercero y cuarto, las 2 divisiones hechas por Dios. En estas 2 divisiones hechas por Dios, Génesis 1:4, 1:7, aquí la división es hecha por Dios Él mismo, porque Él es el único que puede restaurar el día de la noche. Y dividió Dios las aguas de la tierra seca, y dividió Dios las tinieblas de luz, y dividió Dios el día de la noche. Dividió Dios. Dios ordenó el sol, la luna y las estrellas para hacer una división entre el día y la noche para siempre. Por una ley natural, sí.
la intervención diaria divina. Los dos, la luz y las tinieblas, fueron creadas juntamente con el universo en el principio. Dios no está todos los días regulando los computers para regular el sol, la luna, las estrellas. Ellas están ahí y se regulan por sí mismas porque Dios la creó una sola vez, para siempre. En quinto lugar y último lugar, después de la palabra firmamento de Génesis 1:6, Él le puso el firmamento. La palabra firmamento en hebreo es Shamaim. Shamaim quiere decir la expansión o algo expandido, que Él expandió con sus dedos, con su poder, con su mano. Él extendió algo expandido, como extender en Job 37:18, o como tiende en Isaías 40:22, 44:24, Jeremías 10:12, 51:15. También el firmamento es llamado cielos en Génesis 1:8 y de nubes en Job 26:8, Salmos 37:17, Proverbios 8:28. El firmamento fue creado en el principio, antes de la tierra. En el principio, el universo, ya había el firmamento. Hay la atmósfera, hay la hidrosfera, donde está el agua, y hay la estratosfera. Dios está en el tercer cielo. Los astronautas solo pueden llegar al segundo, pero el tercero está Dios. Dios está a muchos de billones de millones de años luz de distancia de la tierra. El hombre nunca lo podrá llegar, nunca. El firmamento había servido con el propósito de retener las aguas arriba de la tierra, y había servido con el propósito de impedir que la luz y las tinieblas pudieran tener compatibilidad, de la cual no hubo más cuando el reinado de Lucifer la destruyó. Pero el juicio en contra de Lucifer y de sus ángeles en la generación preadámica, la maldición vino sobre la tierra, causando el firmamento de romper sus reservas de aguas depositadas en las nubes, causando el diluvio de Génesis 1:2. Ahí está la llave, y yo termino con eso. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las aguas estaban sobre la tierra. Cuando el hombre pecó, entonces causó la generación preadámica. Y Lucifer, cuando él pecó, antes de la generación de Adán, causó el rompimiento del firmamento que había en el cielo, y transbordaron las aguas e inundó toda la tierra. Porque entonces, cuando Satanás destruyó el mundo y cuando la generación preadámica se rebeló en contra de Dios, por eso vino las tinieblas en el mundo, por causa de la desobediencia. Los cielos de los cielos y las nubes son distintos en la Escritura y durante todo el proceso de la Biblia. Vámonos a poner en pie. Oiga bien. El eterno pasado, o el pasado eterno, muchos millones de años atrás, que el hombre jamás lo conocerá. ¿Okay? Mañana usted va a estudiar sobre la generación preadámica. ¿Quién eran ellos? La generación que habitó aquí antes de Adán y antes que tú y yo, porque tú y yo somos los últimos. Hubo los primeros. ¿Okay? Vamos a orar. ¿Quién le toca más? Padre, en el nombre de Jesús te agradecemos por esta noche. Te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu poder. Y hoy reconocemos que tú eres lo que siempre has sido. Tú eras, es y has de ser el Dios Todopoderoso, el Yeshua y el Mashiach, el Mesías y el Dios grande y poderoso, el Jehová Shammah, Dios está allí, el Jehová Elohim, Dios creador de todas las cosas. Y te agradezco en el nombre de Jesús por el poder y por la autoridad grande tuya que tú has traído, Señor, en esta noche, haciendo temblar nuestros corazones de amor por ese Dios.